Mi casa quedó destrozada durante una tormenta. Fui a la casa de mi hijo pidiendo ayuda. Mi nuera me pidió que me fuera. Ensuciaste mi alfombra blanca. Vete a un albergue. Ella me cerró la puerta en la cara. Me senté en la banqueta y llamé a mi primer novio, que hoy es un general. De repente, un convoy militar bloqueó la calle. Él bajó y... Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Soy Paulina, tengo 67 años, y esta es la historia de la noche que mi propia familia me enseñó que el amor no siempre viene de donde uno espera. Nunca imaginé que a mi edad tendría que aprender esta lección de la forma más cruel posible. La tormenta había sido despiadada. 50 años viviendo en la misma casa y nunca había visto algo así. El viento arrancó el techo como si fuera papel. La lluvia se llevó todo lo que había construido durante décadas. Mis muebles, mis recuerdos, mis fotografías, todo flotando en 3 pies de agua lodosa que se metió por cada grieta de mi hogar. Me quedé ahí parada en lo que había sido mi sala, con el agua hasta las rodillas, viendo cómo la corriente arrastraba la mesa donde César había hecho sus tareas cuando era niño. Esa misma mesa donde yo planchaba su ropa para la escuela mientras él dormía, donde contaba cada dólar de mi pensión de $800 para asegurarme de que nunca le faltara nada. El seguro no cubría daños por inundación. 40 años pagando puntualmente y ahora me decían que necesitaba una póliza diferente. Mis ahorros, $12,000 que había guardado centavo por centavo, estaban en una caja fuerte que la corriente se había llevado junto con todo lo demás. No tenía a dónde ir. Con las manos temblando, marqué el número de César. Mi hijo, el hombre al que había criado sola después de que su padre muriera en ese accidente cuando él tenía apenas 5 años. El niño por el que trabajé dobles turnos como enfermera, por el que vendía hasta mis aretes de bodas para pagar su universidad. «Mamá, qué bueno que llamas», me dijo cuando contestó. Su voz sonaba distante, distraída. Pude escuchar la televisión de fondo y la voz de Carolina, su esposa, hablando sobre algo del spa. «Hijo, necesito tu ayuda», le dije, tratando de mantener la voz firme. «La tormenta destruyó mi casa. No tengo dónde quedarme». Hubo una pausa demasiado larga. «Oh, mamá, qué terrible. Pero ¿sabes cómo es Carolina con las visitas? La casa está recién pintada y...» «César», lo interrumpí, «no tengo dónde dormir esta noche». Otra pausa. Pude escuchar que le susurraba algo a Carolina, y después la voz de ella, que no se molestó en susurrar. «Dile que vaya a un hotel. Mira, mamá, ven por esta noche, pero solo por esta noche, ¿ok? Carolina tiene razón, necesitamos buscar otra solución». Colgué el teléfono sintiendo algo frío en el estómago. ¿Otra solución? Yo era su madre. Yo había sido su solución para todo durante 45 años de su vida. Tomé mi bolsa, la única cosa seca que pude encontrar, y manejé hasta su casa en las colinas. Una casa bonita, de $250,000, en un barrio donde todas las casas se parecían y todos los jardines estaban perfectamente cuidados. Una casa cuyo enganche de $20,000 yo había pagado sin que él me lo pidiera, porque una madre hace eso por su hijo. Cuando llegué, Carolina abrió la puerta antes de que pudiera tocar. Tenía puesta una bata de seda rosada y pantuflas que probablemente costaban más que mi pensión mensual. Su cabello rubio estaba perfecto, como si acabara de salir del salón, y me miró de arriba a abajo con esa expresión que conocía bien. La misma expresión que ponía cuando hablaba de la suegra con sus amigas, como si fuera una carga que tenía que soportar. «Hola, Paulina», me dijo, pero no se hizo a un lado para dejarme pasar. «Hola, Carolina. César me dijo que podía quedarme esta noche». Ella suspiró, como si le estuviera pidiendo el favor más grande del mundo. «Sí, bueno, supongo, pero vas a tener que quitarte los zapatos. Acabo de mandar a limpiar la alfombra blanca». Me quité los zapatos, que todavía estaban húmedos del agua de la inundación, y entré a su sala. Todo era blanco y pristino. Las paredes blancas, el sofá blanco,
la alfombra blanca que era obviamente el orgullo de Carolina. No había una sola cosa fuera de lugar, ni una fotografía de más, ni un cojín mal acomodado. César estaba sentado en el sofá, viendo televisión. Cuando me vio, se levantó y me dio un abrazo rápido, de esos que das cuando sabes que alguien te está viendo. «¿Cómo estás, mamá? ¿Qué tan malo está el daño?» «Perdí todo, hijo, todo». Mi voz se quebró un poco al decir eso. «No sé qué voy a hacer». Carolina se aclaró la garganta. «Bueno, el seguro te va a cubrir, ¿no? Digo, para eso uno paga seguro». «No cubre inundaciones», le expliqué. «Tendría que haber tenido una póliza diferente». «Oh». Carolina se veía incómoda, como si el tema de no tener dinero fuera algo contagioso. «Bueno, pues qué mala suerte». Nos sentamos a cenar. Carolina había preparado algo que llamó salmón con quinoa, aunque a mí me sabía a cartón con sabor a pescado. Traté de comer, pero tenía un nudo en la garganta que no me dejaba tragar bien. «Mamá, ¿has pensado en, tal vez, mudarte a un lugar más pequeño?» César preguntó, sin mirarme a los ojos. «Digo, la casa ya estaba muy grande para ti». «Era mi hogar, César. Ahí naciste tú. Ahí te cuidé cuando tenías fiebre. Ahí». «Sí, ya sé», me interrumpió. «Pero a veces hay que ser práctica». Carolina se levantó para servir el postre. Mientras estaba en la cocina, traté de hablar con mi hijo. «César, necesito ayuda para empezar de nuevo. No es solo esta noche. Necesito un lugar donde quedarme mientras resuelvo qué hacer». Él se veía incómodo, jalando el cuello de su camisa como hacía cuando era niño y había hecho algo malo. «Mamá, es que Carolina y yo estamos tratando de tener un bebé. El estrés no es bueno para eso. Y tú sabes cómo se pone ella cuando las cosas no están perfectas». «¿Estrés? ¿Mi presencia en su casa era estrés?» Carolina regresó con el postre, algún tipo de mousse que se veía más como decoración que como comida. Se sentó y me estudió con esos ojos azules fríos que tenía. «Paulina, ¿no tienes hermanos o algo así? ¿Alguien más que te pueda ayudar?» «Carolina», César le dijo en voz baja. «No, está bien», respondí. «No tengo hermanos vivos, solo tengo a César». «Oh», dijo ella, como si eso fuera mi culpa también. Después de la cena, Carolina me llevó a lo que llamaba el cuarto de huéspedes, que en realidad era su oficina con un sofá-cama que se veía como si nunca hubiera sido usado. «Las toallas están en ese closet», me dijo, señalando hacia un armario pequeño. «Y por favor, trata de no hacer mucho ruido en la mañana. Los sábados me gusta dormir hasta tarde». Me quedé ahí sentada en ese sofá-cama, en esa casa que se sentía más fría que la lluvia de afuera, pensando en cómo habían cambiado las cosas. Recordé cuando César tenía 20 años y se enfermó de neumonía. Yo me quedé despierta 3 noches seguidas, cambiándole las compresas, dándole medicina cada 4 horas, alimentándolo con sopita porque no podía comer nada sólido. Nunca se me ocurrió pensar que era estrés. Era mi hijo, y eso es lo que hace una madre. Pero ahora yo era el estrés. A la mañana siguiente, Carolina ya estaba despierta cuando bajé a la cocina. Tenía puesta otra bata, esta de color blanco, y estaba tomando algo que olía a hierbas raras. «Buenos días», le dije. Murmuró, sin levantar la vista de su taza. «César ya se fue al trabajo. Dijo que regresa hasta la tarde». Me hice un café usando una taza que se veía demasiado cara para ser usada todos los días. El silencio era tan pesado que podía sentirlo presionándome los hombros. «Carolina», le dije finalmente, «sé que esto es incómodo para ti». «¿Sabes qué, Paulina?», me interrumpió, dejando su taza en el mostrador con más fuerza de la necesaria. «Sí es incómodo. César y yo tenemos nuestras rutinas, nuestros planes. No podemos tener visitas indefinidas». «Visitas», me llamó visita. «Entiendo. Solo necesito un poco de tiempo para...». «No, no entiendes», dijo, y por primera vez la vi sin esa sonrisa falsa. «Esta es mi casa, mis cosas. Mi vida que he construido con mi esposo, y no voy a dejar que nadie la desarregle». Las palabras me pegaron como bofetadas.
Pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que César había escuchado todo desde la puerta. Había llegado temprano del trabajo y estaba parado ahí, escuchando cómo su esposa me hablaba como si fuera una intrusa. Y no dijo nada. Mi hijo, el hombre que yo había criado para ser bueno y fuerte, se quedó ahí parado sin decir una sola palabra para defenderme. Carolina siguió hablando, y cada palabra era como un cuchillo. Además, ya hablé con mis amigas del club, y todas dicen que hay muy buenos asilos para personas de la tercera edad. Lugares donde puedes estar con gente de tu edad, donde no tienes que preocuparte por mantener una casa. ¡Carolina! César finalmente habló, pero era demasiado tarde. Asilo. Quería mandarme a un asilo. ¿Sabes qué? Dije levantándome de la mesa. Tienes razón, esta es tu casa, y yo no pertenezco aquí. Subí a recoger mi bolsa. No tenía mucho que empacar, de todas formas. Cuando bajé, Carolina estaba limpiando la taza que había usado, como si quisiera borrar cualquier evidencia de que había estado ahí. Mamá, César me dijo cuando me dirigía hacia la puerta. No tienes que irte ahora mismo, podemos hablar. No hay nada que hablar, hijo. Me puse los zapatos, que todavía estaban un poco húmedos. Tu esposa fue muy clara. ¿Pero a dónde vas a ir? Esa pregunta me partió el corazón, porque no tenía respuesta. A los 67 años, después de una vida entera de cuidar a otros, no tenía a dónde ir. Ya se me ocurrirá algo, le dije. Salí de la casa y cerré la puerta detrás de mí. Afuera había empezado a lloviznar otra vez, como si el cielo supiera exactamente cómo me sentía. Me senté en la banqueta de concreto frente a su casa, con mi bolsa a un lado y el corazón completamente roto. A través de la ventana pude ver a Carolina pasando una aspiradora por donde había estado parada, borrando hasta las huellas de mis zapatos húmedos de su alfombra blanca perfecta. Y fue ahí, sentada en esa banqueta fría, bajo la lluvia, que tomé mi teléfono y busqué un número que no había marcado en 50 años. Un número que había memorizado cuando tenía 17 años y que, por alguna razón, nunca pude olvidar. El número de Roberto. Con los dedos temblando, no sabía si era por el frío o por los nervios, marqué esos números que habían estado guardados en mi memoria durante 50 años. Roberto Méndez, mi primer amor. El hombre que me pidió que me casara con él cuando yo tenía 17 años y él 20, justo antes de irse al ejército. El hombre que yo rechacé. El teléfono sonó una vez, 2 veces. Parte de mí esperaba que el número ya no existiera, que después de medio siglo hubiera cambiado como todo lo demás en mi vida. Pero a la tercera llamada, una voz masculina, más ronca que como la recordaba, pero inconfundiblemente suya, contestó. ¿Diga? Roberto, susurré, y por un momento no pude decir nada más. Hubo un silencio del otro lado de la línea, un silencio tan largo que pensé que había colgado. ¿Paulina? Su voz cambió completamente. Ya no era la voz cansada de alguien que contesta el teléfono sin ganas. Era sorpresa, reconocimiento y algo más que no pude identificar. ¿Eres tú? Sí. Fue todo lo que pude decir. Las lágrimas que había estado conteniendo desde que salí de la casa de César finalmente empezaron a caer. Paulina, ¿dónde estás? ¿Qué pasa? Y ahí, sentada en esa banqueta bajo la lluvia, le conté todo. Le hablé de la tormenta, de mi casa destruida, de Carolina y su alfombra blanca, de mi hijo que se quedó callado mientras su esposa me insultaba. Le hablé de cómo me sentía como si no tuviera a nadie en el mundo. Roberto me escuchó sin interrumpirme ni una sola vez. Cuando terminé, hubo otro silencio, pero este era diferente. Este no era sorpresa, era determinación. ¿Dónde estás exactamente?, me preguntó. En las colinas, en la casa de César, pero ya no puedo estar aquí. Dame la dirección. Roberto, no tienes que. Paulina, me interrumpió, y en su voz había algo que me hizo recordar al joven de 20 años que conocí en 1974. Dame la dirección, voy por ti. Le di la dirección y él me dijo, espérame, no te muevas de ahí, voy llegando.
Colgó antes de que pudiera preguntarle cuánto tardaría o decirle que tal vez esto era una mala idea. Me quedé sentada ahí, con el teléfono en la mano, preguntándome qué acababa de hacer. Habían pasado 50 años, 50 años desde la última vez que había hablado con Roberto Méndez. Recordé esa última conversación como si hubiera sido ayer. Era 1975. Y él había venido a pedirme que me casara con él antes de irse a hacer su servicio militar. Yo tenía 17 años y estaba enamorada de él, completamente enamorada. Pero mis padres tenían otros planes para mí. «Ese muchacho no tiene futuro», había dicho mi padre. «Un soldado raso que ni siquiera ha terminado la preparatoria. Tú mereces algo mejor, Paulina». Mi madre había estado de acuerdo. «Héctor Morales te pretende, y él sí tiene un buen trabajo en la fábrica. Es estable, confiable. Roberto es un soñador. Yo era joven y obediente. Demasiado joven para saber que el amor verdadero no aparece todos los días, y demasiado obediente para desobedecer a mis padres. Le dije a Roberto que no podía casarme con él, que era muy joven, que necesitaba tiempo para pensar. Él me miró con esos ojos oscuros que tenía, llenos de dolor, pero también de comprensión. «Te voy a esperar, Paulina», me había dicho. «No importa cuánto tiempo tome, te voy a esperar». Pero yo no le pedí que me esperara. Me casé con Héctor Morales 8 meses después, en 1976. Héctor era bueno conmigo, trabajador y responsable como habían dicho mis padres. Tuvimos a César, compramos una casa, vivimos una vida tranquila y predecible. Nunca volví a saber de Roberto, hasta ahora. Estaba tan perdida en mis recuerdos que no me di cuenta de que había dejado de llover. El aire olía a tierra mojada y a esa frescura que queda después de una tormenta. Me sequé las lágrimas con la manga y traté de arreglarme un poco el cabello. Era ridículo preocuparme por cómo me veía después de 50 años, pero no pude evitarlo. Escuché los coches antes de verlos. El sonido de motores potentes, más de uno, acercándose por la calle tranquila de las colinas. Levanté la vista y mi corazón casi se detiene. 3 vehículos negros, elegantes, avanzaban lentamente por la calle. No eran coches normales, tenían placas oficiales y pequeñas banderas en las antenas. El convoy se detuvo justo frente a la casa de César, y por un momento no pasó nada. Después se abrió la puerta del vehículo de en medio. Roberto Méndez bajó del coche, y por un segundo pensé que estaba soñando. El hombre que había conocido a los 20 años había sido alto y delgado, con ojos soñadores y manos suaves que nunca habían conocido el trabajo duro. El hombre que tenía frente a mí ahora era diferente, pero también exactamente el mismo. Seguía siendo alto, pero ahora sus hombros eran más anchos, más fuertes. Su cabello, que antes había sido negro como el carbón, ahora era gris plateado, perfectamente cortado. Vestía un traje oscuro que se veía caro, y cuando se movía, había una autoridad en sus pasos que no había estado ahí cuando era joven. Pero sus ojos eran exactamente los mismos, oscuros, profundos, y en este momento, llenos de una ternura que me hizo sentir como si tuviera 17 años otra vez. «Paulina», dijo, y su voz era suave pero firme. Se acercó a mí y sin decir nada más, me ayudó a levantarme de la banqueta. «Roberto», susurré, «no puedo creer que, después de tanto tiempo...». «Yo sí puedo», me dijo, y había algo en su voz que me hizo mirarlo más de cerca. «Siempre supe que algún día volverías a mi vida». Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir con eso, la puerta de la casa de César se abrió de par en par. Carolina salió como un huracán, con César detrás de ella. Ella se había arreglado el cabello y se había puesto una blusa que probablemente costaba más que mi pensión mensual. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Carolina, pero su voz cambió cuando vio los coches y los hombres uniformados que habían bajado de ellos. «¿Quién es usted?». Roberto no le contestó a ella. En su lugar, se dirigió directamente a César. «Tú debes ser el hijo de Paulina», le dijo. Su voz era cortés pero fría. «Soy Roberto Méndez». César parecía confundido,
Miró los coches, después a Roberto, después a mí. «¿Mamá? ¿Quién es él?» Empecé a decir, pero Roberto me interrumpió suavemente. «Soy un viejo amigo de tu madre, y acabo de enterarme de que necesita ayuda». Carolina se adelantó, poniendo su sonrisa más falsa. Era obvio que había notado los coches caros y el traje de Roberto. «¡Oh, qué maravilloso! ¿Es usted? Perdón, no entendí su apellido». «General Roberto Méndez, retirado», dijo uno de los hombres uniformados que había bajado del primer coche. «Comandante de la zona militar durante 15 años, condecorado con...» «Gracias, teniente, pero no es necesario», Roberto le dijo al hombre, sin quitarme los ojos de encima. General. Roberto era un general. Carolina se quedó con la boca abierta. César también parecía sorprendido. Yo me sentía como si estuviera en un sueño. «Paulina», Roberto me dijo, ofreciéndome su brazo. «¿Nos vamos?» Pero antes de que pudiera responder, César se adelantó. «Espere un momento. ¿A dónde se va a llevar a mi madre?» Roberto lo miró con una expresión que debió haber usado muchas veces durante sus años de comandancia. Era una mirada que decía que estaba acostumbrado a ser obedecido. «La voy a llevar a un lugar donde la traten con el respeto que merece», dijo. «A un lugar donde no la echen de su casa en medio de una tormenta». César se puso rojo. «Nosotros no la echamos, solo. Las circunstancias eran». «Las circunstancias», Roberto repitió, y había hielo en su voz, «fueron que su esposa le dijo a una mujer de 67 años que se fuera a un asilo, y usted se quedó callado». Carolina trató de interrumpir con una sonrisa nerviosa. «Hubo un malentendido, general. Por supuesto que Paulina es bienvenida en nuestra casa». Roberto la miró como si fuera un insecto molesto. «Señora, su opinión ya no es relevante en este asunto». Después me tomó del brazo con una gentileza que contrastaba completamente con la firmeza con la que había hablado a mi hijo y a Carolina. «¿Lista?», me preguntó. Miré hacia la casa donde había pasado la noche más humillante de mi vida. Miré a Carolina, que ahora parecía una niña asustada. Miré a César, que tenía la cara roja de vergüenza y parecía querer decir algo, pero no encontraba las palabras. «Sí», le dije a Roberto, «estoy lista». Él me ayudó a subir al coche. El interior era de piel suave, con aire acondicionado y música clásica sonando muy bajito. Uno de los hombres uniformados se sentó al frente junto al conductor, y Roberto se sentó a mi lado. Cuando el coche se puso en marcha, volteé a mirar por la ventana trasera. César estaba parado en la banqueta, viéndome ir, con una expresión que no pude leer. Carolina estaba a su lado, pero ella no estaba viendo hacia nosotros. Estaba viendo hacia los vecinos que habían salido de sus casas para ver qué pasaba con el convoy militar en su calle tranquila. «¿Estás bien?», Roberto me preguntó cuando llevábamos unas calles de camino. «No lo sé», le dije honestamente. «Todo esto es surrealista. Hace una hora estaba sentada en una banqueta sin saber qué hacer, y ahora estoy aquí contigo después de 50 años». Él sonrió, y por un momento vi al joven que había conocido tantos años atrás. «La vida tiene formas curiosas de ponernos donde necesitamos estar», me dijo. «Roberto», le pregunté, «¿cómo es que, quiero decir, general? ¿Cómo llegaste a ser general?» Se acomodó en el asiento, mirando por la ventana. «Después de que me dijiste que no podías casarte conmigo, decidí que si no podía tenerte, por lo menos iba a hacer algo importante con mi vida. Me metí al ejército con todo. Estudié, me preparé, ascendí. Resulta que tu padre tenía razón en una cosa. Sí era un soñador, pero mis sueños eran más grandes de lo que cualquiera hubiera imaginado». «¿Te casaste?», le pregunté, aunque no estaba segura de si quería saber la respuesta. «No», me dijo, y me miró directamente a los ojos. «Nunca me casé, Paulina. Te dije que te iba a esperar». El corazón me dio un vuelco. «Roberto, yo no te pedí que... No me pediste nada», me interrumpió suavemente. «Pero yo decidí esperarte de todas formas. Decidí que si no podía estar contigo, no iba a estar con nadie más». No supe qué decir. 50 años. Había esperado 50 años. «Pero tú te casaste», continuó. «Tuviste a César. Hiciste tu vida.
¿Cómo sabes? Paulina, me dijo, y había algo en su voz que no pude identificar. Nunca dejé de saber de ti. El coche siguió avanzando en silencio mientras yo procesaba sus palabras. ¿Nunca había dejado de saber de mí? ¿Qué significaba eso? Pero antes de que pudiera preguntarle, el coche se detuvo. Habíamos llegado a una zona de la ciudad que no reconocía, llena de casas elegantes con jardines perfectos. ¿Dónde estamos?, pregunté. En mi casa, Roberto me dijo, bajándose del coche y ofreciéndome la mano. Tu casa, mientras la necesites. Miré hacia la mansión que tenía frente a mí. Era hermosa, con columnas blancas y ventanas grandes, rodeada de jardines que parecían salidos de una revista. Era el tipo de casa con la que cualquier mujer soñaría vivir. Y de repente me di cuenta de algo que me dejó sin aliento. Esta no era la casa de un hombre que había construido su vida esperando a alguien que tal vez nunca regresaría. Esta era la casa de un hombre que siempre supo, de alguna manera, que ese alguien sí iba a regresar. Esta era la casa de un hombre que se había preparado para el día en que yo lo necesitara. La casa de Roberto era aún más impresionante por dentro de lo que había imaginado. Pisos de mármol que brillaban como espejos, techos altos con molduras elegantes y muebles que se veían como si hubieran sido escogidos por un decorador profesional. Pero lo que más me llamó la atención no era el lujo, sino los detalles. Había fotografías por todas partes. No muchas, pero las suficientes para que notara un patrón extraño. Eran fotos de lugares donde yo había estado, eventos a los que había asistido. La graduación de César de la universidad, aunque Roberto no aparecía en ninguna de las fotos. Una imagen de la casa donde había vivido durante 40 años, tomada desde la calle. Incluso una foto del hospital donde había trabajado como enfermera durante mis años de viudez. Roberto, le dije, deteniéndome frente a una fotografía que me hizo sentir un escalofrío en la espalda. Era yo, saliendo del supermercado, tomada obviamente desde lejos con un lente poderoso. ¿Qué significa esto? Él se puso las manos en los bolsillos y por primera vez desde que lo había visto en la banqueta, parecía nervioso. Paulina, hay cosas que necesito explicarte, cosas que tal vez no entiendas al principio. ¿Me has estado vigilando? No vigilando, dijo rápidamente. Cuidando, hay una diferencia. Me senté en uno de sus sofás de piel, que probablemente costaba más que todo lo que había perdido en la tormenta. Las piernas me temblaban, no sabía si de cansancio, de shock o de algo más profundo. Explícame, le dije. Roberto se sentó frente a mí en una silla que parecía un trono. Pero a pesar de todo el lujo que lo rodeaba, en sus ojos vi al mismo hombre joven que me había pedido matrimonio 50 años atrás. Cuando te fuiste con Héctor, empezó, pensé que me iba a morir. No literalmente, pero había días en que no veía el punto de seguir adelante. Roberto, déjame terminar, por favor. Su voz era gentil pero firme. Me metí al ejército porque no sabía qué más hacer conmigo mismo, pero después de unos años me di cuenta de algo. Si realmente te amaba, tenía que asegurarme de que estuvieras bien, aunque fuera desde lejos. ¿Desde cuándo? Desde 1984. El año que murió Héctor. El año que me quedé viuda con un niño de 5 años y sin idea de cómo iba a salir adelante. Ese accidente, empecé a decir. No fue un accidente que recibieras esa compensación del seguro que no esperabas, me dijo. La compañía de seguros iba a pelear el caso de Héctor. Iban a decir que había sido negligencia suya. Yo me aseguré de que tuvieran los incentivos correctos para pagar sin problemas. Me quedé sin aliento. ¿Tú hiciste eso? Tenías un niño que criar. Necesitabas ese dinero. ¿Pero cómo? ¿Cómo pudiste? Para entonces ya era coronel. Tenía contactos, influencia. La compañía de seguros tenía contratos importantes con el gobierno. Una palabra en el oído correcto, y de repente encontraron la forma de aprobar tu reclamación sin problemas. Mi mente estaba corriendo, tratando de procesar todo esto. ¿Qué más, Roberto? ¿Qué más hiciste?
Él se levantó y caminó hacia una ventana grande que daba al jardín. ¿Recuerdas cuando César tenía problemas en la escuela? ¿Cuando lo iban a expulsar por esa pelea en 7º grado? Sí me acordaba. César se había metido en una pelea con unos niños que se burlaban de él por no tener papá. El director quería expulsarlo, y yo había ido a la escuela sintiéndome completamente perdida, sin saber cómo defender a mi hijo. Ese director cambió de opinión muy rápidamente, continuó Roberto. ¿Nunca te preguntaste por qué? Pensé que tal vez se había dado cuenta de que César era un buen niño que solo estaba pasando por un momento difícil. Era un buen niño, pero el director no se iba a dar cuenta de eso por sí solo. No hasta que el superintendente escolar, que resultaba ser amigo mío, tuviera una conversación con él sobre la importancia de ser comprensivo con los niños que han sufrido pérdidas familiares. Cada revelación era como un golpe al estómago. ¿La beca de César para la universidad? Parcialmente mía. La beca cubría 70% de sus gastos, pero tú seguías luchando con el resto. Yo me aseguré de que hubiera fondos adicionales disponibles para estudiantes en situaciones específicas. Me levanté del sofá, sintiéndome mareada. Roberto, esto es. Obsesivo, terminó por mí. Lo sé, y entiendo si te sientes incómoda con esto. Incómoda. No pude evitar que mi voz subiera. Roberto, has estado manejando mi vida desde las sombras durante 40 años. ¿Cómo se supone que me sienta? Protegida, dijo simplemente. Amada, cuidada, manipulada. Él se volteó hacia mí y en su cara vi algo que no había visto antes. Dolor. Dolor profundo y viejo. ¿Preferirías que te hubiera dejado luchar sola? ¿Que hubiera visto desde lejos cómo batallabas para pagar las cuentas, cómo te desvelabas trabajando turnos dobles, cómo llorabas porque no sabías si ibas a poder darle a César las oportunidades que merecía? Esa era mi vida, mi responsabilidad. Y tú eras mi vida, me gritó de vuelta, y su voz resonó por toda la casa. Tú eras todo lo que me importaba, aunque no fueras mía. El silencio que siguió fue tan pesado que podía sentirlo presionándome el pecho. Roberto se pasó las manos por el cabello, que seguía perfectamente peinado a pesar del momento emocional que estábamos viviendo. Lo siento, dijo después de un momento. No debí gritarte, no debí hacer nada de esto sin tu permiso. Me senté otra vez, sintiéndome completamente abrumada. Necesito entender algo, Roberto. Si has estado cuidándome todos estos años, ¿por qué nunca te acercaste? ¿Por qué nunca me dijiste nada? Porque estabas casada, porque tenías una vida, porque... Se sentó otra vez, pero esta vez en el sofá junto a mí, aunque mantuvo distancia. Porque sabía que si me acercaba, no iba a poder mantenerme alejado. Y tú merecías vivir tu vida sin complicaciones. Pero ahora estás sola, ahora me necesitas. Y yo. Sus ojos se encontraron con los míos. Yo he estado esperando este momento durante 50 años. Algo en la forma en que lo dijo me hizo sentir un escalofrío. ¿Esperando este momento? Roberto, ¿sabías que esto iba a pasar? No sabía exactamente qué iba a pasar, pero sabía que algún día me ibas a necesitar, y quería estar preparado. Me levanté otra vez, necesitando espacio para pensar. Caminé hacia la ventana, mirando hacia el jardín perfecto que se extendía detrás de su casa. Por eso nunca te casaste, dije, más como una afirmación que como pregunta. Sí. ¿Por eso construiste todo esto? Sí. Roberto, me volteé hacia él. ¿Qué sabes sobre César y Carolina? Por primera vez desde que habíamos empezado esta conversación, Roberto sonrió. Pero no era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de alguien que tiene información que la otra persona no va a querer escuchar. Esa es una conversación diferente, Paulina. Y creo que ya has tenido suficientes revelaciones por un día. No, le dije firmemente. Si has estado vigilando mi vida durante 40 años, entonces sabes cosas sobre mi hijo que yo no sé. Y después de lo que pasó esta mañana, necesito saberlas.
Roberto suspiró profundamente, como si hubiera estado esperando esta pregunta, pero esperando no tenerla que responder. Está bien, pero primero quiero que sepas que César no es una mala persona. Es débil, sí, manipulable, definitivamente, pero no es malo. ¿Y Carolina? Carolina, dijo, y su voz se volvió fría como el hielo. Es exactamente lo que parece ser. Una mujer que se casó con tu hijo porque vio una oportunidad de vivir cómodamente sin trabajar. Eso ya lo sabía. ¿Sabías que César le ha prestado dinero a 3 diferentes emprendimientos de Carolina en los últimos 5 años? Dinero que nunca se ha devuelto porque esos emprendimientos nunca existieron realmente. ¿Qué? Roberto se levantó y caminó hacia un escritorio elegante en la esquina de la sala. Abrió un cajón y sacó una carpeta gruesa. ¿Sabías que Carolina tiene deudas de tarjetas de crédito por más de $30,000? Deudas que César no conoce porque ella ha estado interceptando los estados de cuenta. Me acerqué a él mientras abría la carpeta. Dentro había documentos, fotografías, estados de cuenta. ¿Cómo conseguiste todo esto? Cuando eres general, aprendes la importancia de la información. Y cuando tienes los recursos, puedes obtener la información que necesitas. Roberto, esto está mal. No puedes investigar a las personas así nada más. Puedo cuando esas personas están lastimando a la mujer que amo. Sus palabras me pegaron como un rayo. La mujer que amo, presente, no pasado. ¿Sabías? Continuó, pasando páginas en la carpeta, que Carolina ha estado diciéndole a César que tú le pediste dinero prestado varias veces en los últimos años? Dinero que supuestamente nunca devolviste. Eso es mentira. Yo nunca. Lo sé. Pero César no lo sabe. Carolina le ha estado llenando la cabeza de historias sobre cómo tú eres una carga financiera, sobre cómo siempre estás pidiendo ayuda. Me senté pesadamente en la silla más cercana. Por eso actuó como actuó esta mañana. Por eso no me defendió. Por eso, y porque Carolina ha estado trabajando sistemáticamente para alejarlo de ti durante años. Ha estado creando situaciones donde tú quedas como la suegra problemática, la madre que no puede dejar ir a su hijo. ¿Qué tipo de situaciones? Roberto me mostró algunas fotografías. Eran fotos de Carolina en lugares donde yo había estado, tomadas en momentos estratégicos para hacer ver como si yo la hubiera estado siguiendo o molestando. Estas fotos se las mostró a César como evidencia de que tú la estabas acosando. Por supuesto, lo que César no sabe es que Carolina fue a estos lugares específicamente porque sabía que tú ibas a estar ahí. ¿Cómo podía saber eso? Porque ha estado revisando tu correo. Cuando va a visitarte, busca en tus papeles, revisa tu agenda. Después programa sus actividades para coincidir contigo y crear estas situaciones comprometedoras. La habitación empezó a dar vueltas. Roberto, esto es enfermizo. Sí, lo es, y hay más. No sé si quiero escuchar más. Necesitas escucharlo, Paulina, porque lo que pasó esta mañana no fue un evento aislado, fue el resultado de años de manipulación sistemática. Me mostró más documentos, mensajes de texto de Carolina a sus amigas, burlándose de mí, planeando formas de hacer que César me viera como una carga. Grabaciones de conversaciones donde ella hablaba sobre cómo iba a convencer a César de que me mandara a un asilo. ¿Cómo conseguiste las grabaciones? Carolina no es tan inteligente como cree. Habla muy alto por teléfono cuando está en lugares públicos. Cada documento, cada fotografía, cada grabación era como un cuchillo en el corazón. No solo porque confirmaban lo que había sospechado sobre Carolina, sino porque significaban que César había estado escuchando estas mentiras sobre mí durante años. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Porque esperaba que César se diera cuenta por sí mismo. Porque pensé que tal vez, si no intervenía, él encontraría la forma de ver la verdad. Pero no lo hizo. No. Y cuando vi cómo te trató esta mañana, me di cuenta de que ya no podía quedarme callado. Cerré la carpeta, ya no podía ver más. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle a César la oportunidad de conocer la verdad. Y después, él va a tener que decidir qué es más importante para él, su matrimonio o su madre.
¿Y si escoge a Carolina? Roberto me miró con esos ojos que habían visto tantas batallas, que habían tomado decisiones difíciles durante décadas de servicio militar. Entonces, él va a tener que vivir con esa decisión. Pero tú ya no vas a tener que vivir con las consecuencias. Afuera empezó a llover otra vez, y el sonido de las gotas contra las ventanas llenó el silencio entre nosotros. Me di cuenta de que estaba llorando, aunque no recordaba cuándo había empezado. Roberto, le dije, ¿cómo puedes estar seguro de que vale la pena? ¿Cómo puedes estar seguro de que yo valgo todo esto? Él se levantó y caminó hacia otro escritorio, este más pequeño, cerca de la ventana. Abrió el cajón de arriba y sacó algo pequeño, envuelto en terciopelo azul. Porque, dijo, regresando hacia mí, nunca he dejado de creer en el futuro que podríamos haber tenido juntos. Desenvolvió el terciopelo y adentro había un anillo. No era extravagante o llamativo, pero era hermoso. Un diamante sencillo en una banda de oro blanco, exactamente el tipo de anillo que me habría encantado cuando tenía 17 años. Es el anillo que compré para pedirte matrimonio en 1975. Nunca pude dárselo a nadie más. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Roberto, yo no te estoy pidiendo nada ahora, me dijo rápidamente. Solo quería que supieras que durante 50 años, todos los días, he pensado en el momento en que podría dártelo. Miré el anillo, después lo miré a él, después miré alrededor de esta casa increíble que había construido esperándome y me di cuenta de algo que me dejó sin aliento. Roberto no había estado viviendo durante los últimos 50 años. Había estado esperando. Había estado construyendo, preparando, trabajando, pero no viviendo. No realmente. Y de repente entendí que lo que me había parecido obsesivo y enfermizo tal vez era la forma más pura de amor que existe. Un amor tan profundo que está dispuesto a sacrificar toda una vida en la esperanza de un momento. Un amor que no pide nada a cambio, que solo da y protege y espera. Afuera seguía lloviendo, y me di cuenta de que por primera vez en mucho tiempo, el sonido de la lluvia no me asustaba, porque ya no estaba sola bajo la tormenta. Habían pasado 3 días desde que Roberto me había mostrado la carpeta con toda la evidencia sobre Carolina. 3 días en los que había estado viviendo en su casa como una invitada de honor, siendo atendida por una señora que venía a cocinar y limpiar, sintiendo por primera vez en años que alguien realmente se preocupaba por mi bienestar. Pero también habían sido 3 días de no saber nada de César. Hasta esa tarde de jueves, cuando el timbre de la casa sonó a las 5 en punto. Roberto estaba en su estudio, revisando lo que parecían ser documentos importantes, cuando escuchamos el sonido insistente del timbre. ¿Esperas a alguien?, le pregunté. No, me dijo, pero había algo en su expresión que me hizo pensar que tal vez sí sabía quién podría ser. Pero creo que ya era hora. Uno de los hombres que trabajaban con Roberto, el mismo teniente que había estado en el convoy, abrió la puerta. Pude escuchar voces desde la sala, voces que reconocí inmediatamente. César y Carolina. «Señora Paulina», me dijo el teniente, «hay personas que quieren verla. ¿Les digo que pase?» Miré a Roberto, que ya se había levantado de su silla y se había puesto la chaqueta que siempre usaba cuando quería verse oficial. «Hazlos pasar a la sala principal», le dijo al teniente. Después se volteó hacia mí. «¿Estás lista para esto?» «No sé», le dije honestamente. «¿Tú crees que estoy lista?» «Creo que has estado lista toda tu vida. Solo no te habían dado la oportunidad de demostrarlo». Entramos juntos a la sala principal, esa donde había visto las fotografías el primer día. César estaba parado en el centro, con las manos en los bolsillos, viéndose incómodo y fuera de lugar. Carolina estaba junto a él, pero ella estaba haciendo lo que siempre hacía, evaluando todo lo que veía, calculando cuánto podría costar cada cosa. «Mamá», César me dijo cuando me vio. Su voz sonaba diferente, menos segura de lo normal. «Necesitamos hablar». «Hola, César», le respondí,
manteniendo mi voz calmada, aunque el corazón me latía muy fuerte. Carolina. Carolina me dio su sonrisa falsa de siempre, pero pude ver que estaba nerviosa. Sus ojos seguían moviéndose por la habitación, tomando nota del lujo que la rodeaba. Paulina, qué casa tan impresionante, dijo. El general debe estar muy bien financieramente. Roberto, que hasta ese momento había estado callado, dio un paso adelante. Señora, no estoy seguro de que mis finanzas sean de su interés. Oh, por supuesto que no. Carolina se rió, pero era una risa nerviosa. Solo estaba haciendo conversación. Mamá, César interrumpió. Necesito que regreses a casa. La forma en que lo dijo me sorprendió. No era una petición, era casi como una orden. ¿A cuál casa, César?, le pregunté. ¿A la casa que se destruyó en la tormenta? ¿O a la casa donde tu esposa me dijo que me fuera a un asilo? César se puso rojo, pero no de vergüenza. Se puso rojo de enojo. Mamá, eso fue un malentendido. Carolina ya me explicó lo que pasó. ¿Ah, sí? ¿Y qué te explicó? Carolina se adelantó, poniendo su mano en el brazo de César, como siempre hacía cuando quería controlarlo. Le expliqué que estabas muy alterada por la situación de tu casa, que no estabas pensando con claridad, que yo solo sugerí algunas opciones para ayudarte, pero que tú las malinterpretaste. La mentira era tan descarada que por un momento no supe qué decir, pero Roberto sí supo. Interesante versión de los eventos, dijo, y su voz tenía esa autoridad que había desarrollado durante años de comandancia. ¿Le dijiste también a César sobre tu conversación con tus amigas del club, donde les dijiste que ibas a convencer a tu esposo de que mandara a su madre a un asilo? Carolina se puso pálida. No sé de qué está hablando. ¿Le dijiste sobre los múltiples emprendimientos para los cuales le has pedido dinero prestado a César? Dinero que nunca has devuelto porque esos emprendimientos nunca existieron. ¿Qué? César se volteó hacia Carolina. ¿De qué está hablando? César, no le hagas caso. Está tratando de causar problemas entre nosotros. Carolina trataba de mantener su voz calmada, pero pude ver el pánico en sus ojos. Roberto caminó hacia el escritorio, donde había dejado la carpeta. ¿Quieres ver los documentos, César? ¿Los estados de cuenta de las tarjetas de crédito que tu esposa ha estado escondiendo de ti? ¿Las facturas de $30,000 que ha acumulado sin que tú lo sepas? Eso es mentira. Carolina gritó, perdiendo finalmente la compostura. No tienes derecho a investigar nuestra vida privada. Tengo derecho a proteger a Paulina de las personas que la lastiman, Roberto respondió firmemente. Y tengo derecho a asegurarme de que su hijo conozca la verdad sobre la mujer con la que está casado. César se veía completamente confundido, mirando entre Carolina, Roberto y yo como si estuviera tratando de armar un rompecabezas. Mamá, me dijo, ¿qué está pasando aquí? Antes de que pudiera responder, Roberto abrió la carpeta y empezó a sacar documentos. Tu esposa ha estado planeando sistemáticamente alejar a tu madre de tu vida durante años, le dijo a César. Ha estado inventando historias sobre dinero que supuestamente tu madre le pidió prestado. Ha estado creando situaciones para hacer que tu madre parezca problemática. Eso no es cierto, Carolina gritó otra vez. Aquí están los mensajes de texto donde le dices a tu hermana que vas a hacer que César elija entre tú y su madre. Roberto continuó, mostrando un papel. Aquí están las grabaciones de conversaciones donde hablas sobre convencerlo de que mande a Paulina a un asilo. César tomó el papel con manos temblorosas. Pude ver cómo sus ojos se movían mientras leía, cómo su expresión cambiaba de confusión a shock a algo más oscuro. Carolina, dijo, y su voz era muy baja. ¿Esto es real? César, puedo explicar. ¿Es real? Gritó. Y por primera vez en años escuché fuerza real en la voz de mi hijo. Carolina se quebró. Empezó a llorar, pero no eran las lágrimas elegantes que usaba cuando quería conseguir algo. Estas eran lágrimas de pánico, de alguien que se da cuenta de que su mundo se está desmoronando. «Fue porque te amo», le gritó a César. «Fue porque no quería compartirte con nadie más. Tu madre siempre ha sido lo más importante en tu vida, y yo solo quería que yo fuera lo más importante. Así que inventaste historias. Me hiciste creer que mi madre era una carga.
No inventé nada. Solo exageré algunas cosas. César se volteó hacia mí y en sus ojos vi algo que no había visto en años. Vi a mi niño pequeño, al César que solía correr hacia mí cuando se lastimaba, al que me contaba todos sus secretos. «Mamá», me dijo, y su voz se quebró. «¿Alguna vez me pediste dinero prestado?» Como ella dijo. «Nunca, hijo, nunca te pedí un centavo. De hecho, fui yo la que te presté dinero a ti. $20,000 para el enganche de tu casa, 15,000 para tu boda. Dinero que nunca me devolviste, pero que nunca te pedí de vuelta porque eres mi hijo». César se puso las manos en la cara. «Dios mío, ¿qué he hecho?» «Lo que tu esposa te manipuló para que hicieras», Roberto respondió. «Pero ahora sabes la verdad. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ella?» Carolina se acercó a César, tratando de tocarlo, pero él se alejó. «César, mi amor, podemos arreglar esto. Podemos empezar de nuevo. Yo puedo cambiar». «¿Cambiar?» César la miró como si la estuviera viendo por primera vez. «¿Cómo vas a cambiar años de mentiras? ¿Cómo vas a cambiar el hecho de que casi destruyes mi relación con mi madre? Porque no hay espacio para las dos en tu vida». Carolina gritó y finalmente salió la verdad. «Siempre va a ser ella primero. Siempre vas a elegirla a ella sobre mí». «Sí», César dijo, y su voz era más fuerte de lo que la había escuchado nunca. «Siempre voy a elegir a mi madre sobre una mujer que me miente». Carolina se quedó con la boca abierta, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Roberto se acercó a César y le puso una mano en el hombro. «Hijo, sé que esto es difícil, pero tu madre te ama incondicionalmente. Siempre lo ha hecho. Incluso después de cómo la trataste, incluso después de que no la defendiste, todavía te ama». César me miró y pude ver lágrimas en sus ojos. «Mamá, no sé cómo pedirte perdón, no sé cómo arreglar lo que hice». Me acerqué a él y le puse las manos en las mejillas, como hacía cuando era niño. «Empiezas diciendo la verdad», le dije. «Y después empiezas a tomar decisiones que honren a la familia que realmente te ama. ¿Me puedes perdonar?» «Ya te perdoné, hijo. El día que naciste, decidí que te iba a amar sin importar qué. Eso no ha cambiado». Carolina, que había estado callada durante nuestro intercambio, de repente explotó otra vez. «Esto es ridículo. César, no puedes creer todo esto. Están tratando de separarnos». «No, Carolina», César le dijo, sin apartar los ojos de mí. «Tú ya nos separaste. Separaste a mi madre de mí, y ahora me has separado de ti». «¿Qué significa eso?» César respiró profundo, y pude ver cómo se enderezaba, como si por primera vez en años estuviera recordando quién era realmente. «Significa que quiero el divorcio». El silencio que siguió fue tan completo que pude escuchar el reloj de la repisa marcando los segundos. Carolina parecía una estatua, completamente inmóvil. «¿Qué dijiste?», susurró finalmente. «Quiero el divorcio. No puedo estar casado con alguien que odia a mi madre. No puedo estar casado con alguien que me miente». «César, no puedes hablar en serio. Hemos estado casados 15 años. 15 años de mentiras. 15 años en los que me hiciste elegir entre tú y mi madre, y yo elegí mal». Carolina se volteó hacia mí, y en su cara vi algo salvaje, desesperado. «¡Esto es tu culpa!», me gritó. «Siempre has sido celosa de lo que César y yo tenemos. Nunca pudiste aceptar que él me amara más a mí que a ti». «Carolina», le dije, y mi voz era calmada a pesar de todo. «Yo nunca quise que César me amara más que a ti. Solo quería que me amara también». «Mentirosa. Tú querías controlarlo, igual que me estás controlando ahora con tu general millonario». Roberto se adelantó y su voz era como hielo. «Señora, creo que es hora de que se retire». «No me voy a ir. Esta es mi familia». «No», César dijo, y había una fineza en su voz que no había escuchado desde que era niño. «Mi familia es mi madre. Tú eres la persona que casi me hace perder a mi familia». Carolina nos miró a todos, a César, a mí, a Roberto, y me di cuenta de que finalmente entendía que había perdido, que su juego había terminado.
Te vas a arrepentir de esto, César, le dijo, pero ya no sonaba amenazante, sonaba desesperada. Sin mí no eres nadie, sin mí no tienes nada. Sin ti, César respondió, tengo a mi madre de vuelta. Carolina se volteó y salió de la casa sin decir otra palabra. La escuchamos arrancar su coche y alejarse, y cuando el sonido del motor se desvaneció, la casa quedó en silencio. César se sentó pesadamente en uno de los sofás, como si acabara de correr un maratón. «¿Qué he hecho con mi vida?», murmuró. Me senté junto a él y le tomé la mano. «Has cometido errores, hijo, pero los errores se pueden arreglar». «¿Cómo?». Roberto, que había estado observando todo desde una respetuosa distancia, se acercó a nosotros. «Empiezas por reconstruir tu relación con tu madre», le dijo a César. «Después te divorcias de una mujer que te mentía, y después construyes una vida basada en la verdad». César levantó la vista hacia Roberto. «¿Por qué hiciste todo esto? ¿Por qué te importa tanto mi madre?». Roberto me miró y en sus ojos vi 50 años de amor paciente. «Porque la he amado durante toda mi vida», le dijo a César, «y porque cualquier hijo de Paulina es importante para mí». César asintió lentamente, como si finalmente entendiera algo que había estado fuera de su alcance durante mucho tiempo. «General», le dijo, «gracias. Gracias por cuidar a mi madre cuando yo no supe hacerlo». Roberto asintió. «Era mi honor». Afuera empezó a llover otra vez, pero esta vez el sonido de la lluvia no me asustó. Esta vez estaba rodeada de las dos personas que realmente me amaban, y por primera vez en años me sentí completamente segura. La tormenta había terminado, y finalmente había encontrado mi hogar. 2 semanas después de la confrontación con Carolina, mi vida había tomado un rumbo que nunca habría imaginado. César había iniciado los papeles de divorcio y había estado viniendo a la casa de Roberto todos los días, tratando de reconstruir nuestra relación paso a paso. «Mamá», me dijo esa mañana de domingo mientras tomábamos café en el jardín de Roberto, «necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesta conmigo». Habíamos estado hablando durante horas, llenando los espacios vacíos de años donde Carolina había construido muros entre nosotros. Era un proceso doloroso pero necesario, como limpiar una herida infectada. «Pregúntame lo que quieras, hijo. ¿Alguna vez me odiaste? ¿Por lo que te hice? ¿Por cómo te traté?». La pregunta me partió el corazón, porque pude ver en sus ojos cuánto le había costado hacerla. Pude ver a mi niño pequeño, al que solía curar las heridas con besos y curitas, preguntándome si era posible que su propia madre pudiera odiarlo. «César», le dije, tomando su mano entre las mías, «es imposible que una madre odie a su hijo. Puedo odiar las decisiones que tomaste, puedo odiar la forma en que me trataste, pero odiarte a ti, nunca». «Pero fui tan cruel contigo. Te abandoné cuando más me necesitabas. Fuiste manipulado por una mujer muy inteligente que sabía exactamente cómo controlar tus emociones. Eso no excusa lo que hiciste, pero sí lo explica». Roberto, que había estado leyendo el periódico en silencio, levantó la vista. Durante estas 2 semanas había sido increíblemente respetuoso con el proceso de reconciliación entre César y yo, dándonos espacio, pero manteniéndose disponible cuando lo necesitábamos. «César», le dijo Roberto, «¿puedo darte un consejo? Por favor, en el ejército aprendí que el arrepentimiento sin acción es solo autocompasión. Si realmente quieres arreglar las cosas con tu madre, no te enfoques en sentirte mal por el pasado. Enfócate en hacer algo bueno en el presente». César asintió, pensando en las palabras de Roberto. «¿Cómo qué?». «Como ayudarla a reconstruir su vida, como asegurarte de que nunca más se sienta sola o desprotegida. Pero si ella ya tiene todo lo que necesita aquí contigo». «Eso». Roberto me miró con una expresión que no pude descifrar. «Es algo que tu madre y yo todavía necesitamos discutir». Había estado evitando esa conversación durante 2 semanas. La conversación sobre qué significaba todo esto entre Roberto y yo, sobre dónde íbamos a partir de aquí. Él había sido increíblemente paciente, nunca presionándome,
nunca haciendo demandas, pero sabía que eventualmente tendríamos que hablar sobre el futuro. ¿De qué hablan?, César preguntó, mirando entre Roberto y yo. Tu madre, Roberto dijo cuidadosamente, ha estado viviendo aquí como huésped durante 2 semanas, pero eventualmente va a tener que decidir dónde quiere construir su nueva vida. ¿No puede quedarse aquí? Puede quedarse aquí todo el tiempo que quiera, Roberto respondió. La pregunta es si eso es lo que ella realmente quiere. César se volteó hacia mí. Mamá, ¿qué quieres tú? Era una pregunta simple, pero la respuesta era cualquier cosa menos simple. Durante 67 años había tomado decisiones basadas en lo que otros necesitaban, lo que otros esperaban, lo que era práctico o responsable. Muy pocas veces me había preguntado qué era lo que realmente quería. No lo sé, le dije honestamente. Durante 50 años he sabido exactamente cuál era mi papel: esposa, madre, viuda, abuela que esperaba ser algún día. Pero ahora no estoy segura de quién se supone que sea. Roberto se levantó de su silla y caminó hacia el jardín, donde sus jardineros habían plantado flores que florecían incluso en esta época del año. Paulina, me dijo sin voltear, ¿puedes venir aquí? Le dije a César que regresaría en un momento y seguí a Roberto hacia el jardín. Nos detuvimos junto a una fuente pequeña que había en el centro, rodeada de rosas blancas. Necesito decirte algo, me dijo, finalmente volteándose hacia mí, y necesito que escuches todo antes de responder. Está bien. Durante 50 años he estado viviendo en una fantasía. La fantasía de que algún día regresarías a mi vida, de que tendríamos la oportunidad de estar juntos como deberíamos haber estado desde el principio. Roberto, déjame terminar. Su voz era gentil, pero firme. Durante estas 2 semanas, viendo cómo interactúas con César, viendo cómo te las arreglas para perdonar incluso después de haber sido lastimada tan profundamente, me he dado cuenta de algo. ¿Qué? Que la mujer de la que me enamoré hace 50 años es aún más extraordinaria de lo que recordaba. Pero también me he dado cuenta de que mis fantasías no tienen derecho de dictar tu realidad. No entendía a dónde quería llegar con esto. Paulina, te amo. Te he amado durante 50 años y voy a seguir amándote hasta el día que me muera. Pero no voy a usar tu vulnerabilidad actual para manipularte hacia un futuro que tal vez no quieres. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que si quieres quedarte aquí conmigo, será porque realmente me amas y quieres construir una vida juntos, no porque no tienes a dónde más ir, no porque te sientes obligada por todo lo que he hecho por ti. ¿Y si no estoy segura de lo que quiero? Roberto sonrió, y por primera vez en 2 semanas vi algo de tristeza en esa sonrisa. Entonces vas a tomar el tiempo que necesites para decidir, y mientras tanto voy a asegurarme de que tengas opciones. ¿Qué tipo de opciones? He estado hablando con algunos contactos en el sector inmobiliario. Hay una casa hermosa a 3 cuadras de aquí, perfecta para una mujer que quiere vivir independientemente, pero con la seguridad de saber que tiene a alguien cerca si lo necesita. ¿Compraste una casa para mí? La aparté. Si la quieres, es tuya. Está pagada completamente. Si no la quieres, no hay problema. Me senté en el borde de la fuente, sintiéndome abrumada por la generosidad de este hombre. Roberto, ¿por qué haces todo esto? Porque el amor real no trata de poseer a alguien. Trata de querer que esa persona sea feliz, incluso si esa felicidad no te incluye a ti. ¿Y si yo quisiera que me incluyera a ti? Sus ojos se iluminaron, pero mantuvo su voz calmada. Entonces sería el hombre más afortunado del mundo. ¿Y si todavía no estoy lista para esa decisión? Entonces esperaré. He esperado 50 años, Paulina. Puedo esperar un poco más. Regresamos hacia donde César estaba esperando, y pude ver en su cara que sabía que habíamos tenido una conversación importante. ¿Todo está bien?, me preguntó. Sí, hijo. Roberto solo me estaba explicando algunas opciones para mi futuro. ¿Qué tipo de opciones? Roberto le explicó sobre la casa, sobre darme la independencia de tomar mis propias decisiones sin presión.
César escuchó todo sin interrumpir, y después se quedó pensativo por un largo momento. General, finalmente le dijo a Roberto, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Qué habría pasado si mi madre hubiera dicho que sí cuando usted le propuso matrimonio hace 50 años? Roberto sonrió. Habríamos tenido una vida hermosa juntos, y tú habrías sido mi hijo también. ¿No le molesta que ella se haya casado con otro hombre? ¿Que haya tenido una vida completa sin usted? César, tu madre tomó la decisión que pensó que era correcta en ese momento. Yo respeto esa decisión, y estoy agradecido de que esa vida la haya llevado a tener a un hijo como tú. Incluso después de cómo la traté. Especialmente después de cómo la trataste, porque te diste cuenta de tu error y tuviste el valor de corregirlo. Esa tarde, después de que César se fuera a su apartamento temporal, había dejado la casa que compartía con Carolina, Roberto y yo nos sentamos en su biblioteca. Era una habitación hermosa, llena de libros desde el piso hasta el techo, con 2 sillones de piel y una chimenea. Roberto, le dije, necesito contarte algo. Te escucho. Durante todos estos años, incluso cuando estaba casada con Héctor, incluso cuando estaba criando a César, había una parte de mí que se preguntaba, ¿qué habría pasado si? ¿Sí? ¿Qué habría pasado si hubiera tenido el valor de desobedecer a mis padres? ¿Qué habría pasado si hubiera dicho que sí cuando me pediste que me casara contigo? Roberto no dijo nada, pero pude ver que estaba escuchando cada palabra. Fui feliz con Héctor. Él era un buen hombre, y tuvimos una buena vida juntos. Pero siempre hubo una pequeña parte de mi corazón que seguía siendo tuya. ¿Todavía? Todavía, admití. Pero esa no es razón suficiente para tomar una decisión ahora. Tengo 67 años, Roberto. No soy la niña de 17 que conociste. No, no lo eres. Eres mucho mejor. Soy vieja, soy testaruda, tengo manías y costumbres que he desarrollado durante décadas de vivir sola. Y yo soy un general retirado de 70 años que ha estado viviendo en una fantasía durante medio siglo. Ninguno de nosotros es perfecto, Paulina. ¿Crees que podríamos hacerlo funcionar? ¿Realmente? Creo que si 2 personas se aman lo suficiente, pueden hacer funcionar cualquier cosa. ¿Y si no funciona? Entonces, por lo menos habremos intentado. Esa noche, sola en la habitación que Roberto había preparado para mí, pensé en todo lo que había cambiado en las últimas 3 semanas. Había perdido mi casa, pero había ganado un hogar. Había perdido la ilusión de que mi hijo me pondría siempre primero, pero había ganado una relación más honesta con él. Y había encontrado de nuevo al hombre que había sido mi primer amor. Pero más que todo eso, había encontrado algo que había perdido en algún lugar del camino: el derecho a elegir mi propia vida. A la mañana siguiente, desperté con una decisión clara en mi mente. Era hora de dejar de preguntarme ¿qué habría pasado si? Y empezar a crear mi propio ¿qué va a pasar ahora? Roberto estaba en la cocina, preparando café, cuando bajé las escaleras. «Buenos días», me dijo. «¿Dormiste bien?» «Sí», le dije, «y creo que estoy lista para tomar algunas decisiones». Él se volteó hacia mí con la cafetera en la mano, esperando. «Quiero ver la casa de la que me hablaste. Quiero tener mi propio espacio, mi propia independencia». Pude ver la decepción en sus ojos, aunque trató de esconderla. «Por supuesto, podemos ir esta tarde si quieres. Pero», continué, «también quiero que sepas que no quiero esa independencia porque no te quiera. La quiero porque necesito estar segura de que cualquier decisión que tome sobre nosotros sea porque realmente lo deseo, no porque me siento obligada o porque no tengo otras opciones». «Entiendo». «Roberto, ¿me esperarías un poco más? Mientras me acostumbro a esta nueva versión de mi vida». Él sonrió, y esta vez fue una sonrisa completamente feliz. «Paulina, te he esperado 50 años. Unos meses más no van a matarme. Y mientras tanto, vamos a ser vecinos. Vamos a conocernos de nuevo como los adultos que somos ahora. Y vamos a ver si el amor que sentimos el uno por el otro puede crecer en esta nueva realidad». Esa tarde fuimos a ver la casa. Era perfecta, lo suficientemente grande para que me sintiera cómoda,
pero no tan grande que me sintiera perdida. Tenía un jardín pequeño donde podría plantar flores, una cocina moderna donde podría preparar las comidas que me gustaban, y lo más importante, estaba a solo 3 cuadras de Roberto. «La quiero», le dije mientras estábamos parados en el jardín trasero. «¿Estás segura?» «Estoy segura». Esa noche, cuando le conté a César sobre mi decisión, se quedó callado por un largo momento. «¿Estás segura de que no es porque todavía estás enojada conmigo?», me preguntó. «No, hijo, es porque finalmente estoy aprendiendo a tomar decisiones por mí misma, no por miedo o por obligación, sino porque realmente quiero». ¿Y el general? Roberto entiende, y creo que me ama lo suficiente como para querer que yo sea feliz, incluso si eso significa esperar un poco más. César sonrió. Suena como un buen hombre. Lo es. Mamá, ¿puedo decirte algo? Siempre. Estoy orgulloso de ti. Por primera vez en mi vida, veo que estás tomando decisiones por ti misma, no por mí, no por papá cuando estaba vivo, no por Carolina, sino por ti. Y creo que nunca te había visto tan fuerte. Sus palabras me llenaron de una calidez que no había sentido en años. Gracias, hijo. ¿Y sabes qué más? ¿Qué? Creo que papá habría estado orgulloso también. Esa noche, mientras empacaba mis pocas pertenencias para mudarme a mi nueva casa, encontré algo que no había visto en años. Una fotografía vieja de Roberto y yo, tomada cuando teníamos 17 y 20 años respectivamente. Estábamos en una feria. Él tenía el brazo alrededor de mis hombros y los dos estábamos riendo. La miré por un largo momento, recordando cómo me había sentido ese día, joven, enamorada, llena de posibilidades, y me di cuenta de que por primera vez en décadas me sentía así otra vez. Tal vez no joven, pero definitivamente enamorada. Y definitivamente llena de posibilidades. 6 meses después de mudarme a mi casa, había establecido una rutina que me hacía sentir más viva de lo que me había sentido en años. Cada mañana caminaba hasta la casa de Roberto para tomar café juntos. Cada tarde, él venía a mi casa para cenar. Los fines de semana, César venía a visitarnos, y los 3 habíamos formado una familia extraña pero hermosa. César había finalizado su divorcio 3 semanas atrás. Carolina había intentado pelear por la mitad de todo, pero cuando los abogados de Roberto presentaron evidencia de todas sus deudas ocultas y sus engaños financieros, ella había aceptado irse con una pequeña compensación de $5,000 y sin derecho a pensión alimenticia. ¿Sabes dónde está ahora?, le pregunté a César esa tarde de domingo, mientras preparábamos la cena juntos en mi cocina. Se mudó con su hermana a otro estado, me dijo, pelando papas con más cuidado del que había puesto jamás en cualquier tarea doméstica. Escuché que está trabajando en una tienda de ropa. Aparentemente, es la primera vez en su vida que tiene un trabajo real. ¿Te sientes mal por ella? César se detuvo, con el pelador en la mano, pensando en mi pregunta. Honestamente, mamá, no. Debería sentirme mal, pero no puedo. Durante 15 años me hizo creer que tú eras el problema en mi vida, cuando en realidad era ella. Me robó años que podría haber pasado contigo. Pero también te enseñó lecciones importantes. ¿Cómo cuáles? Como que el amor verdadero no trata de controlarte o alejarte de las personas que realmente te aman. Roberto eligió ese momento para llegar, tocando suavemente a la puerta antes de entrar con su llave. Durante estos 6 meses, habíamos desarrollado esta intimidad cómoda, como si fuéramos una pareja que había estado casada durante décadas. «Huele delicioso», dijo, dándome un beso en la mejilla como hacía cada tarde. «César está aprendiendo a cocinar», le dije. «¿Quién hubiera pensado?» «Un hombre debería saber cómo cuidar de sí mismo», César dijo, con un orgullo que no había visto en él durante años. «Debería haber aprendido esto hace mucho tiempo». Roberto se sentó en mi mesa de cocina, viendo cómo César y yo trabajábamos juntos. Había algo en su expresión que no pude identificar, algo que había estado notando durante las últimas semanas. «¿Todo está bien?», le pregunté. «Perfecto», me dijo, pero había algo más en su voz.
Después de la cena, César se fue a su apartamento. Había encontrado un lugar pequeño pero bonito cerca de su trabajo, y por primera vez en años parecía genuinamente feliz viviendo solo. Roberto y yo nos sentamos en mi sala, como habíamos hecho cada noche durante los últimos 6 meses. Él leía mientras yo tejía, y la compañía silenciosa se había vuelto una de mis partes favoritas del día. Pero esa noche, Roberto cerró su libro y me miró con esa expresión que había estado viendo últimamente. «Paulina, necesito preguntarte algo». «Claro. Durante estos 6 meses, ¿has sido feliz?» La pregunta me sorprendió. «Por supuesto. ¿Por qué preguntas?» «Porque yo he sido más feliz de lo que he sido nunca en mi vida. Y antes de hacer lo que estoy a punto de hacer, necesitaba estar seguro de que tú sentías lo mismo». «Roberto, ¿de qué hablas?» Él se levantó del sofá y, para mi sorpresa, se puso de rodillas frente a mí. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se iba a salir de mi pecho. «Paulina Morales», me dijo, sacando una pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo. «Hace 50 años te hice esta pregunta y me dijiste que no. Había esperado toda mi vida tener la oportunidad de hacértela otra vez». Abrió la caja y ahí estaba el mismo anillo que había visto en su casa 6 meses atrás. El anillo que había comprado cuando tenía 20 años, soñando con un futuro que no había llegado hasta ahora. «¿Te casarías conmigo?» Las lágrimas empezaron a caer por mis mejillas antes de que pudiera detenerlas. «Roberto, sé que no somos jóvenes, sé que no nos queda toda una vida por delante como la mayoría de las parejas, pero lo que nos queda quiero pasarlo contigo. Quiero despertarme a tu lado cada mañana. Quiero cuidarte cuando estés enferma y quiero que tú me cuides a mí. Quiero que seamos oficialmente la familia que ya somos en nuestros corazones. ¿Qué pasa si es demasiado tarde? ¿Qué pasa si somos demasiado viejos para esto? ¿Tú te sientes demasiado vieja?» Pensé en cómo me había sentido durante estos 6 meses. Pensé en las mañanas cuando me despertaba emocionada por ver a Roberto. Pensé en las noches cuando no quería que se fuera de mi casa. Pensé en cómo mi corazón se saltaba un latido cada vez que él me sonreía. «No», le dije. «Me siento como si tuviera 17 años otra vez». «Entonces no somos demasiado viejos». Miré el anillo. Después lo miré a él. Después pensé en todo lo que había cambiado en mi vida durante el último año. «Roberto, si me caso contigo, no voy a ser la esposa perfecta que habría sido hace 50 años. Soy independiente ahora. Tengo mis propias opiniones, mis propias costumbres. No quiero a la esposa perfecta, Paulina. Te quiero a ti. Y no quiero renunciar a mi casa. Quiero que tengamos 2 casas, 2 espacios donde podamos ser nosotros mismos cuando necesitemos estar solos. Me parece perfecto. Y quiero que César sea parte de nuestras vidas, no solo un invitado ocasional. César ya es mi hijo en todo menos en los papeles». Respiré profundo, sintiendo como si estuviera a punto de saltar desde un avión sin paracaídas. «Sí», le dije. «Sí. Sí, Roberto Méndez, me casaré contigo». Él se levantó tan rápido que pensé que se iba a caer, pero en su lugar me levantó a mí y me dio vueltas en mi sala como si fuéramos adolescentes. «Te amo», me dijo, poniéndome en el suelo y tomando mi cara entre sus manos. He esperado 50 años para decir eso y saber que era mutuo. «Yo también te amo». Me puso el anillo en el dedo y encajó perfectamente, como si hubiera estado esperando todo este tiempo por llegar a su lugar correcto. «¿Cuándo?», le pregunté. «¿Cuándo qué? ¿Cuándo nos casamos?». Roberto sonrió. «¿Qué tal si dejamos de desperdiciar tiempo? ¿Qué tal el próximo mes?» «¿El próximo mes?», me reí. «Roberto, eso es muy pronto. Paulina, tenemos 70 y 67 años, respectivamente. ¿Para qué esperamos?». Tenía razón, habíamos esperado suficiente. «Está bien», le dije, «pero quiero una boda pequeña, solo familia y amigos cercanos». «¿Cuántos amigos cercanos tenemos?» «Tú, yo, César, y tal vez el teniente ese que siempre te acompaña». Una boda perfecta. Un mes después, en el jardín de Roberto, nos casamos en una ceremonia simple pero hermosa.
César me llevó al altar, llorando tanto que apenas podía caminar derecho. El teniente López, que había resultado ser un romántico incorregible, había decorado todo el jardín con flores blancas y luces pequeñas. Llevaba un vestido azul claro que había comprado especialmente para la ocasión, y Roberto llevaba su uniforme militar completo. Cuando me vio caminar hacia él, se puso tan emocional que pensé que también él iba a empezar a llorar. «Dearly beloved», comenzó el pastor, un viejo amigo de Roberto del ejército, «estamos aquí para celebrar algo extraordinario. Un amor que ha sobrevivido 50 años, que ha resistido la separación, el tiempo y las decisiones difíciles de la vida». Durante la ceremonia, no pude evitar pensar en todo lo que había pasado para llegar hasta ese momento. La tormenta que había destruido mi casa, la humillación en casa de César, la noche que me había sentado en esa banqueta sin saber qué hacer. Todo había sido necesario para traerme aquí, a este jardín, a este hombre, a esta nueva vida. Roberto, tomas a Paulina como tu esposa para amarla y honrarla en la riqueza y en la pobreza, en la enfermedad y en la salud, hasta que la muerte los separe. La tomo, Roberto dijo, con una voz tan firme y segura que no había duda de que lo decía en serio. Paulina, tomas a Roberto como tu esposo para amarlo y honrarlo en la riqueza y en la pobreza, en la enfermedad y en la salud, hasta que la muerte los separe. Miré a este hombre que me había amado durante 50 años, que había protegido mi vida desde las sombras, que había esperado pacientemente hasta que yo estuviera lista para amarlo de vuelta. «Lo tomo», dije. «Pueden besarse». Roberto me tomó en sus brazos y me dio el beso que habíamos estado esperando durante medio siglo. Y cuando nos separamos, César gritó, «¡Finalmente!», tan fuerte que todos nos reímos. El resto de la tarde fue perfecta. Comimos, bailamos, y por primera vez en años me sentí completamente completa. Cuando el sol empezó a ponerse, César se acercó a nosotros. «Mamá», me dijo, «puedo irme a mi apartamento o puedo quedarme en la casa de huéspedes esta noche. Lo que prefieran». «Quédate», le dijimos Roberto y yo al mismo tiempo, y después nos reímos de lo sincronizados que habíamos sonado. «Esta es tu familia ahora también», le dijo Roberto a César. «Siempre vas a tener un lugar aquí». Esa noche, cuando todos se habían ido y César se había retirado a la casa de huéspedes, Roberto y yo nos sentamos en nuestro jardín, viendo las estrellas. «¿Te arrepientes de algo?», me preguntó. «Solo de una cosa», le dije. «¿Qué?». «De haber esperado tanto tiempo para ser valiente». «¿Sabes de qué no me arrepiento?». «¿Qué?». «De haber esperado. Valió la pena cada día, cada año, cada década. Incluso cuando no sabía si este día iba a llegar. Especialmente entonces, porque tener fe en algo sin garantías es la única forma real de amar». 6 meses después de nuestra boda, recibí una carta inesperada. Venía de Carolina. «Paulina», decía, «sé que probablemente no quieres saber nada de mí, pero necesitaba escribir esta carta. He estado en terapia desde que César y yo nos divorciamos, y mi terapeuta me ayudó a entender algunas cosas sobre mí misma que no quería ver. Entiendo ahora que todo lo que hice estaba mal. No espero que me perdones, pero quería que supieras que reconozco el daño que causé. Espero que seas feliz. Te lo mereces». Le mostré la carta a Roberto y a César. «¿Qué piensas?», me preguntó César. «Pienso que a veces las personas pueden cambiar, y pienso que todos merecemos la oportunidad de crecer». «¿Le vas a responder?». «No», le dije. «Su carta es su proceso de sanación. No necesita una respuesta mía para ser válida». Roberto sonrió. «Esa es mi esposa sabia». Ahora, 1 año después de nuestra boda, mientras escribo esta historia sentada en el mismo jardín donde nos casamos, me doy cuenta de algo importante. Durante toda mi vida, pensé que el final de mi historia había llegado cuando Héctor murió. Después pensé que había llegado cuando César se casó. Después, cuando envejecí. Después, cuando perdí mi casa. Pero resulta que no eran finales, eran comienzos.
A los 68 años, finalmente aprendí algo que ojalá hubiera sabido cuando era joven. Nunca es demasiado tarde para tomar decisiones valientes. Nunca es demasiado tarde para elegir el amor. Y nunca es demasiado tarde para escribir un nuevo capítulo en tu propia historia. Roberto sale de la casa en este momento, trayéndome una taza de café y el periódico, como hace cada mañana. César viene caminando por el sendero, con flores frescas del mercado para los jarrones de la casa. Mi familia, mi verdadera familia. Y mientras Roberto se sienta a mi lado y César nos cuenta sobre su nuevo trabajo, me doy cuenta de que finalmente tengo la respuesta a la pregunta que me hice hace un año, sentada en esa banqueta bajo la lluvia. Sí tenía un lugar a donde ir. Solo me tomó 67 años encontrarlo, pero valió la pena la espera. Al final, las mejores historias no son sobre gente joven que encuentra el amor, son sobre gente que encuentra el valor de elegir el amor, sin importar cuántos años hayan pasado, sin importar cuántos errores hayan cometido, sin importar cuán perdidos se hayan sentido. Son sobre segundas oportunidades, y terceras, y cuántas sean necesarias. Son sobre aprender que nunca es demasiado tarde para ser feliz, y esa es la historia que quería contar.